Aquella tarde, Elena llegó a la comisaría no para levantar una denuncia, sino para exigir justicia. Su hermana menor, que apenas cursaba la preparatoria, había sido embarazada por un oficial de policía corrupto llamado Ramírez. Cuando fue confrontado para que asumiera su responsabilidad, Ramírez, en lugar de responder, atacó a Elena. Pero ese día, Elena no solo se defendió, ella ganó. Esa tarde, el sol picaba sin piedad en el patio delantero de la comisaría. Sin embargo, los pasos de una mujer llamada Elena no titubearon ni un poco. Su cuerpo estaba erguido, su pecho subía y bajaba por la furia contenida desde hacía días. Llevaba una camiseta negra ajustada que envolvía su figura esbelta, combinada con unos pantalones de mezclilla azul que dejaban ver sus pantorrillas firmes. Su cabello negro, recogido en una coleta hacia atrás, le daba un aire de estar lista para el combate. Su rostro era hermoso, pero ahora estaba lleno de tensión. Su mirada no solo quería hablar, quería clavar una exigencia de justicia. Elena no venía simplemente a desahogarse o a pedir protección. Venía a desafiar al poder, a cuestionar la arrogancia de un agente del Estado que había destruido el honor de su familia. El nombre que llevaba en su mente era solo uno, Ramírez, un policía gordo y corrupto. De 40 años, con uniforme del gobierno, pero con corazón de coyote. Un hombre que, sintiéndose intocable por la ley, se había atrevido a tocar la inocencia de la hermana de Elena, una estudiante de prepa. Su panza prominente no podía ocultar la podredumbre moral que escondía detrás de esa placa. La entrada de Elena a la comisaría fue recibida por el ambiente relajado de los oficiales adentro. Varios policías se veían recargados en sus sillas, riendo mientras disfrutaban de su café y sus cigarros. No esperaban que una mujer entrara con pasos tan firmes, cortando el aire caliente que colgaba en la habitación. Todos los ojos se voltearon cuando Elena abrió la puerta con fuerza y se paró derecha en medio del lugar. No bajó la cabeza, no dudó, no tembló. «Quiero ver a Ramírez», dijo con voz potente. Su tono era cortante y exigía atención. La habitación se quedó en silencio al instante y la tensión comenzó a sentirse. Algunos policías se miraron entre sí. ¿Elena sabe quién es Ramírez? Y ellos sabían que no cualquiera se atrevía a llamar su nombre con ese tono. Pero Elena no era cualquiera. Ella era la hermana ofendida, una mujer ardiendo en rabia, y un ser humano que no dejaría que su hermana fuera pisoteada por la arbitrariedad. El cuerpo de Elena era pequeño comparado con el de esos hombres uniformados, pero su valentía se alzaba más alto que todos los rangos que adornaban sus hombros. Ese día, la comisaría ya no era un lugar cómodo para los cobardes con placa, porque la verdad estaba tocando a la puerta con los pasos de una mujer llamada Elena. En cuanto Elena puso un pie dentro de la sala de espera, la atmósfera cambió drásticamente. El cuarto, que antes estaba lleno de risas, relajación y bromas pesadas de los agentes, de repente fue silenciado por el aura fría y la presión que ella traía. Los policías, con sus uniformes completos, se veían recargados perezosamente, algunos con las botas sobre el escritorio y otros ocupados con un cigarro o un café en la mano. Sin embargo, en cuanto Elena se plantó en medio de la sala con postura firme y ojos de fuego, el silencio cayó de golpe. No era un silencio normal, sino el tipo de silencio que aparece cuando uno se da cuenta de que se acerca una tormenta y no hay dónde esconderse. El rostro de Elena no mostraba ni una pizca de duda. Con la mandíbula tensa y las cejas fruncidas, barrió con la mirada toda la habitación, mirando uno a los policías que ahora, inconscientemente, bajaban los pies de los escritorios y se acomodaban en sus sillas. Elena no venía a intercambiar cortesías, no traía sonrisas ni modales clichés. «Quiero ver a Ramírez», repitió con fuerza, su tono claro y sin dejar espacio a malentendidos. La frase cayó como un mazo golpeando la mesa de un juez. Firme, rotunda y llena de presión. Al instante, todos los ojos se volvieron hacia ella con expresión de asombro. Varios policías intercambiaron miradas. Uno tragó saliva y otros simplemente se quedaron pegados a sus asientos con cara de póker, pero con pánico en los ojos. El nombre de Ramírez no era ajeno a sus oídos. Sabían quién era Ramírez. Sabían lo que hacía.
Pero también sabían que no cualquier persona se atrevía a venir directamente y mencionar su nombre de esa manera. Y menos una mujer joven que no traía abogados ni prensa. Entre ellos, un policía joven sentado cerca del archivero parecía nervioso. Se atrevió a hablar, aunque su voz temblaba. El comandante Ramírez está en la oficina de atrás, dijo en voz baja, como intentando advertir a Elena que ese no era un camino seguro. Pero Elena no necesitaba caminos seguros. No necesitaba protección. Su mirada era penetrante, no cambió aunque todos los ojos estaban sobre ella. Sin decir más, Elena caminó atravesando la habitación, pasando por encima del miedo y las miradas confusas de los oficiales que ahora parecían estatuas, inmóviles y mudos. Cada paso se sentía pesado, no por duda, sino por el peso de la verdad que cargaba ella sola. Ese día no era solo Elena mencionando el nombre de Ramírez. Ese día, una mujer se atrevía a desafiar la estructura de la corrupción desde el corazón mismo de su poder. Y todos en esa sala sabían que algo grande estaba a punto de estallar. El ambiente en la comisaría, que al principio se había congelado, ahora comenzó a vibrar con la aparición de una figura corpulenta en uniforme marrón saliendo por la puerta trasera. Era Ramírez. Su cuerpo era obeso, su barriga sobresalía hacia adelante y su andar era lento pero arrogante. Su cara mostró sorpresa por un segundo al ver a Elena parada en medio de la sala, pero rápidamente escondió su asombro detrás de una sonrisa cínica. Ramírez estaba acostumbrado a lidiar con muchas denuncias, pero esta vez era diferente. El oponente frente a él no era un denunciante común, no era una víctima asustada. Frente a él estaba Elena, una mujer con una mirada afilada, el pecho retumbando de ira y una valentía que cortaba el aire. Apenas Ramírez se detuvo a unos pasos de Elena, la voz potente de la mujer estalló como un disparo de advertencia. Tú embarazaste a mi hermana, ¿verdad? Es una niña de prepa, maldito desgraciado. Gritó Elena sin rodeos. Todos los policías que aún estaban en la sala se sobresaltaron. Algunos voltearon la cara, otros fingieron estar ocupados con expedientes. Pero ni uno solo se movió para acercarse. Las palabras de Elena eran como un látigo fuerte que rasgaba la cara de la institución que durante tanto tiempo había silenciado la verdad. Elena no estaba negociando. Estaba atacando, y su ataque iba directo al corazón de Ramírez. La expresión de Ramírez cambió drásticamente. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un rostro rígido y ojos entrecerrados llenos de furia. Miró a Elena fijamente, como queriendo intimidarla. Sin embargo, no había miedo en los ojos de esa mujer. Ramírez intentó ponerse a la defensiva. No acuses a lo pendejo. Yo no conozco a tu hermana, dijo con voz fuerte, pero sonó tambaleante. Elena avanzó un paso. La distancia entre ellos era ahora de apenas un brazo. Sus ojos ardían llenos de rencor y de una herida que no había sanado. Elena levantó su celular y mostró las capturas de chat y las fotos que eran testigos mudos de los actos viles de Ramírez. Sin embargo, el hombre seguía sin admitir nada. Solo desviaba la mirada, intentando mantener una falsa autoridad frente a sus subordinados. Pero Elena no era una mujer fácil de callar con negaciones. Se paró aún más cerca, mirando la cara de Ramírez con puro odio. ¿Crees que me voy a ir solo porque lo niegas? Estás muy equivocado, Ramírez, siseó. La respiración de Elena era pesada, pero su mirada no se movió ni un milímetro. No estaba ahí para escuchar mentiras. Vino a exigir la verdad y juró que no saldría de esa habitación antes de que el hombre frente a ella admitiera sus actos o fuera destruido por su propia cobardía. La comisaría ya no era el refugio de Ramírez, sino una arena de confrontación presenciada por muchos ojos. Pero solo un corazón era lo suficientemente valiente para mantenerse firme. Ramírez se paró con su cuerpo enorme y la barbilla alzada, intentando mantener su falsa autoridad en medio de la presión que ahora venía de Elena. Soltó una risa corta y cínica, mostrando una sonrisa llena de desprecio. Con calma, cruzó los brazos sobre el pecho, como si no considerara a Elena una amenaza. Yo no conozco a tu hermana. Deja de inventar cosas, mija, dijo groseramente con un tono condescendiente.
Esa frase no solo rechazaba la responsabilidad, sino que también abofeteaba la valentía de Elena, que ya estaba parada firme en el centro del poder de ese hombre. Pero Elena no se inmutó. No vino para ser callada por negaciones baratas. Sin decir mucho, Elena sacó su celular, abrió la galería y se lo mostró directamente en la cara a Ramírez. En la pantalla se veían claras las capturas de pantalla, las conversaciones íntimas con su hermana, así como fotos que probaban que habían estado juntos. Ramírez miró de reojo, sus ojos leyeron. Pero rápidamente desvió la vista y volvió a su actitud arrogante. Ese no soy yo. Todo eso es puro chisme, dijo alzando la voz, tratando de convencer a la gente a su alrededor, aunque sus ojos delataban nerviosismo. Su mentira se sostenía sobre una base frágil. Sin embargo, seguía aferrándose a una última arma, la arrogancia. La situación dentro de la oficina empezó a cambiar. Varios policías que antes estaban sentados relajados, ahora se levantaban lentamente de sus sillas. Se miraban entre ellos, inquietos. Sabían quién era Ramírez en realidad y algunos de ellos tal vez guardaban secretos similares. Pero aunque estaban de pie, ninguno se atrevía a hablar. Nadie intentó mediar. Nadie jaló a Elena para alejarla, y nadie le pidió a Ramírez que se calmara. El aura de tensión en el cuarto era tan espesa que parecía que el aire podía cortarse con el sonido de la respiración pesada. La comisaría, que debería ser un lugar para hacer valer la ley, ese día se convirtió en un lugar de tolerancia hacia el crimen protegido por el uniforme. Pero Elena no necesitaba el apoyo de ellos. Estaba lista para pelear sola. Sus ojos miraban fijamente a Ramírez, llenos de ira y asco. Puedes negarlo todo lo que quieras. Pero yo sé, y Dios sabe, lo que hiciste, dijo con un tono frío pero penetrante. Sus palabras no eran simple retórica. Eran una advertencia de que Ramírez estaba prolongando una podredumbre que algún día apestaría frente a la ley. Elena estaba parada en medio de esa sala como una brasa ardiendo sola. Pero lo suficientemente caliente para quemar toda la falsedad construida por un sistema silencioso. Y detrás de todo el silencio de los oficiales, una verdad se mantenía firme: Ramírez estaba siendo arrastrado fuera de sus propias sombras. La tensión en la habitación llegó a su punto máximo. Cuando Ramírez se quedó sin formas de mantener su máscara, supo que las pruebas que mostraba Elena eran irrefutables y la mirada de esa mujer lo acorralaba cada vez más. Sin embargo, en lugar de confesar, Ramírez mostró su verdadera cara. No como un agente de la ley, sino como un depredador con uniforme. Sin previo aviso, sin señal alguna, agarró la macana, tolete, de su cintura y en cuestión de segundos la balanceó hacia la mejilla izquierda de Elena con toda su fuerza. Un sonido de impacto seco retumbó en la sala, seguido por el ruido del objeto contundente golpeando hueso y piel. En un instante, la sangre brotó con fuerza del rostro de Elena, mojando la comisura de sus labios y su barbilla. El cuerpo de Elena se tambaleó, sus pasos flaquearon. Una mano buscó por reflejo la herida abierta en su mejilla, mientras su ojo derecho seguía mirando fijamente a Ramírez. El dolor que sentía era muy real. Pero lo más doloroso era la realidad de que esa violencia ocurría en el lugar donde la ley debía respetarse. En el espacio donde la justicia debería vivir, lo que sucedía era la masacre de la dignidad de una mujer que se atrevía a alzar la voz. Sin embargo, Elena, aunque sangraba, aunque su cuerpo estaba sacudido, no cayó. Siguió de pie, siguió mirando, y siguió respirando con una ira hirviendo. Los policías en la sala solo callaban. Ninguno se movió, ninguno se acercó. Veían el acto brutal como si estuvieran viendo un espectáculo que no podían detener. Algunos voltearon, otros se quedaron de piedra, y otros solo agacharon la cabeza. Nadie intentó separarlos. Sabían que estaba mal. Sabían que Elena era inocente. Pero también sabían quién era Ramírez y cuán fuerte era su influencia. Así que eligieron el camino seguro: callar, enmudecer, convertirse en sombras de una institución que había perdido el valor para estar del lado correcto. Ramírez mismo estaba de pie con la respiración agitada, el pecho subiendo y bajando, la cara roja de ira y una vergüenza disfrazada de violencia. Miraba a Elena con ojos llenos de rencor,
como si la bofetada de verdad que traía esa mujer fuera una amenaza a su existencia. No solo quería lastimar, quería silenciar, someter, destruir. Pero Elena no le dio esa victoria. Aunque la sangre corría por su cara, aunque el dolor recorría sus huesos, Elena se mantuvo de pie con la cabeza en alto. Y detrás de la herida abierta, había un mensaje invisible: esta mujer no había terminado. Y Ramírez acababa de abrir la puerta a un campo de batalla mucho más grande. La ira de Ramírez no había bajado. La violencia que acababa de cometer parecía no ser suficiente para aplastar la valentía de Elena. Se sentía humillado, acorralado y amenazado por una mujer que debería haber obedecido y callado ante él. Con la respiración acelerada y el rostro ardiendo, Ramírez avanzó rápido hacia Elena, que seguía de pie aunque su mejilla estaba bañada en sangre. Sin darle espacio para respirar, sus dos manos grandes se cerraron alrededor del cuello de Elena con brutalidad. Le estranguló con todas sus fuerzas, como queriendo romper el espíritu que no se apagaba del cuerpo de esa mujer valiente. El cuello de Elena estaba fuertemente apresado. Sus pies se levantaron un poco del suelo debido a la presión tremenda del cuerpo gordo de Ramírez empujando hacia arriba. Su rostro hermoso, que al principio estaba lleno de heridas, ahora se tornaba rojo y luego morado. Su respiración se cortó. Solo un pequeño sonido ronco salía de su garganta. Sus manos luchaban, arañando las muñecas de Ramírez, tratando de buscar un hueco para liberarse. Pero el agarre era demasiado fuerte, demasiado cruel. En los ojos de él no solo se veía enojo, sino el deseo de destruir. Esto ya no era un intento de silenciar, era un intento de homicidio cometido descaradamente dentro de una institución de justicia. Y lo más aterrador era el silencio de la sala. Todos los policías que presenciaban la escena no se movían. Ninguno avanzó. Ninguno gritó. Estaban clavados como estatuas cobardes que habían perdido la conciencia. Algunos incluso miraban hacia abajo, fingiendo no ver, fingiendo no escuchar. A pesar de que el sonido de la respiración ahogada de Elena y su cuerpo temblando eran lo suficientemente fuertes para ser oídos por cualquiera que aún tuviera sentido de justicia. Pero el miedo, la lealtad falsa y la cultura del silencio los habían atado más fuerte que su humanidad. Y dejaron a Elena sola, casi muriendo en medio de ellos. Sin embargo, aunque sentía que la vida se le iba lentamente, Elena no se rindió. En condición crítica, sus manos seguían intentando pelear. Sus ojos, aunque casi cerrados, aún guardaban los restos de una brasa de valentía que no se apagaba. Sabía que si se rendía ahora, no solo perdía a ella, su hermana, su familia y todas las mujeres que alguna vez fueron abusadas por un poder como el de Ramírez serían silenciadas para siempre. Elena no solo luchaba por ella misma, estaba peleando contra el rostro podrido de un sistema que dejaba crecer el crimen detrás del uniforme. Y juró que si tenía que morir, moriría peleando. En una condición de casi perder el conocimiento, el cuerpo de Elena temblaba violentamente, veía luces y el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Pero en ese punto más bajo, la última fuerza dentro de ella despertó. Apretó la ira, el sufrimiento y el honor pisoteado en uno solo. Con un movimiento repentino, levantó la pierna y golpeó directamente hacia la rodilla de Ramírez. Esa patada no fue al azar. Fue la patada de una mujer apostando su vida. Se escuchó un crujido fuerte y el agarre de Ramírez se soltó de golpe. El cuerpo de Elena cayó al suelo con fuerza. Sin embargo, inmediatamente se arrastró lejos, apartándose de la sombra de la muerte. Mientras Ramírez se agarraba la rodilla y gemía de dolor, Elena volteó rápidamente hacia el suelo. Sus ojos captaron el objeto de metal que era el símbolo del poder de ese hombre. La macana de Ramírez estaba tirada no muy lejos de su mano. Con un movimiento rápido impulsado por el instinto de supervivencia, Elena agarró la macana y la apretó con fuerza. La sangre aún goteaba de su rostro, su respiración era pesada y entrecortada. Sin embargo, sus ojos ahora brillaban. Ya no había miedo. Lo que quedaba era solo una cosa, el deseo de devolver el golpe, de resistir, de levantar su dignidad que había sido pisoteada por una mano vil con uniforme. Con un grito que salió desde el fondo de su alma,
Elena balanceó la macana con toda su fuerza hacia la cabeza de Ramírez. El sonido resonó fuerte, más agudo que cualquier orden o sirena de policía. La macana golpeó la sien de Ramírez con una precisión y fuerza que sorprendió a todos en la sala. La cabeza de Ramírez rebotó hacia un lado. Su cuerpo se tambaleó y luego cayó golpeando el escritorio detrás de él antes de derrumbarse finalmente al suelo como un costal que perdió su contenido. El cuerpo gordo quedó tirado, inmóvil. Todos los ojos en la sala se abrieron de par en par, las bocas se desencajaron, pero aún así nadie se atrevió a moverse. Estaban presenciando la verdad tomando su forma más dura de resistencia. De una víctima que se atrevió a levantarse, Elena se paró con la macana en la mano. Su cuerpo temblaba. Su cara estaba cubierta de sangre. Pero sus ojos miraban al frente con una valentía que nunca antes había existido en esa habitación. No solo se estaba protegiendo. Había golpeado al símbolo de la arrogancia, derribado al dueño del poder falso, y creado historia en un lugar que siempre había callado ante la verdad. Ese día, una mujer demostró que la valentía no necesita rangos, no necesita armas de fuego, solo la convicción de que el honor no debe ser pisoteado. Y la macana que antes era una herramienta de opresión ahora se convertía en un arma de liberación en las manos de Elena. El sonido del impacto del metal contra el cráneo humano se escuchó tan claro, profundo, denso y aterrador. La punta de la macana golpeó justo en la sien izquierda de Ramírez, rompiendo lo que quedaba de arrogancia en su rostro. En un instante, ese cuerpo enorme se ladeó. Sus manos se sacudieron sin control y sus pasos se detuvieron. El cuerpo de El Gordo Ramírez luego se desplomó con un golpe sordo que hizo vibrar el piso. No hubo gritos, no hubo advertencias. Solo el sonido de un cuerpo cayendo como un bulto pesado lanzado desde las alturas. Su cuerpo quedó tirado boca arriba. La boca abierta y los ojos cerrados. El silencio envolvió la habitación. Pero no un silencio de paz, sino un silencio nacido de la sorpresa y el miedo petrificante. La sangre comenzó a brotar de la sien de Ramírez formando un pequeño charco en el piso opaco. El color era rojo oscuro, corriendo lentamente por la línea de su mandíbula y goteando sobre el uniforme. Un uniforme que ahora se veía sucio y con el honor desgarrado. Varios policías alcanzaron a respirar profundo. Algunos tragaron saliva. Pero ninguno de ellos se movió. Nadie intentó ayudar, nadie se atrevió a acercarse. Todos solo estaban parados en su lugar como hipnotizados por la escena que nunca imaginaron que ocurriría. Una mujer sin arma de fuego, sin protección, logró derribar al monstruo. Entre ellos, solo con valentía y una barra de metal. Uno a uno, sus ojos cambiaron para mirar a Elena, que ahora estaba parada firme con la respiración aún agitada. Su rostro lleno de heridas, su mejilla chorreando sangre. Sin embargo, sus dos manos apretaban esa macana con la fuerza de un soldado que acaba de ganar una guerra. En sus ojos no había satisfacción, no había orgullo, solo firmeza y una ira que no se había apagado del todo. No sonrió. No lloró. Solo se quedó de pie vigilando el cuerpo de Ramírez que no se movía, como asegurándose de que esa figura no se levantaría de nuevo para lastimar a nadie. Elena sabía que la victoria aún no estaba completamente en sus manos porque contra lo que peleaba no era solo el cuerpo de Ramírez, sino un sistema más grande, más silencioso y más cobarde. Los policías que presenciaron todo esto seguían en silencio. Había quien miraba abajo, quien miraba al piso, y quien fingía no ver. Pero todos sabían que ese día sería un punto de inflexión inolvidable. Porque ese día, en medio del cuartel construido para la ley y la justicia, quien impuso la verdad no fue un oficial, no fue un líder, sino una mujer civil que se negó a someterse a la podredumbre. Y ahora Ramírez, el oficial intocable, yacía inconsciente en medio de un charco de sangre y vergüenza. Mientras tanto, Elena estaba parada como un poste de acero que se niega a caer. Con la respiración pesada y el pecho subiendo y bajando por las heridas y la ira que aún no cesaba, Elena estaba en medio de un cuarto lleno de hombres uniformados, mudos e impotentes. Su cara seguía cubierta de sangre, sus ojos rojos, pero su cuerpo erguido como una roca. No había miedo, no había duda. Sus manos aún sostenían la macana de Ramírez.
Y detrás de ella, el cuerpo del oficial corrupto seguía tirado sin conciencia. Elena miró uno a uno los rostros de los policías que fueron testigos de todo. Intentaban evitarla, pero la agudeza de la mirada de Elena los obligaba a escuchar. No me voy a callar, su voz retumbó fuerte, haciendo vibrar las paredes, de una institución que siempre fue más amiga del silencio y el miedo. Todos ustedes son testigos. Todos ustedes vieron lo que él hizo. Lo voy a llevar a los tribunales. Este crimen se va a saber, dijo con voz potente, cortando el silencio como una cuchilla afilada. Su tono no era una petición, no era una invitación, sino una declaración. Una declaración de guerra contra un sistema que dejaba a los demonios con uniforme vivir cómodos detrás de un escritorio de poder. Sus palabras no solo iban dirigidas a los policías, sino también a cualquiera que hubiera elegido callar cuando la injusticia pisoteaba la dignidad humana. Ningún policía respondió. Solo bajaron la cabeza, algunos mirando al suelo. Otros aguantando la vergüenza que brotaba, pero que no eran capaces de admitir. Sabían que Elena tenía razón. Sabían que Ramírez era culpable. Pero llevaban demasiado tiempo prisioneros en la cultura del miedo, demasiado acostumbrados a ver lo incorrecto y fingir ceguera. Ahora una mujer sola les había mostrado lo que significa resistir, lo que significa la valentía, lo que significa ponerse de pie por algo correcto aunque nadie esté de tu lado. Y en su silencio guardaban la confesión de que fueron derrotados por las agallas de una mujer sin uniforme. Elena los miró una vez más antes de dar un paso atrás. Sabía que no la detendrían. No tenían suficiente valor para eso. Les había dado la opción de unirse a defender la justicia o seguir viviendo en la sombra de la corrupción. Pero lo que era seguro es que ella no se detendría. Si todavía tienen corazón, vean esto. Esto no es el fin. Esto es el comienzo, dijo antes de darse la vuelta. A sus espaldas, la habitación permaneció en silencio. Pero el eco de su voz no desaparecería. Había sacudido los muros del miedo con una acción y una voz. Y en la sangre que goteaba en el piso estaba escrita la última amenaza de Elena. La verdad sería llevada a juicio y nadie podría detenerla. Los pasos de Elena saliendo de la comisaría no eran pasos de huida. Eran pasos de victoria. Aunque su cuerpo estaba lleno de heridas y su rostro aún manchado de sangre secándose, caminaba lenta pero segura. La macana de metal de Ramírez aún la sostenía con fuerza en su mano derecha. Ya no como arma, sino como símbolo de resistencia. Cada huella suya en el piso de esa oficina borraba el rastro del miedo que habían dejado crecer en un lugar que debería ser una fortaleza de justicia. No volteó, no pidió perdón, no pidió simpatía. Solo caminó porque sabía que su tarea no había terminado. Pero una verdad se había establecido hoy. Cuando Elena empujó la puerta principal y salió del edificio, la luz del sol de la tarde la recibió como un reflector en el escenario para un guerrero que acaba de terminar la batalla. El calor quemaba sus heridas, pero no lastimaba su espíritu. El aire caliente y el ruido de las calles de la ciudad la recibieron, como dándose cuenta de que una historia se acababa de crear dentro de ese viejo edificio. La gente alrededor de la oficina comenzó a prestar atención. Varios se quedaron pasmados al ver la sangre en la cara de Elena, pero nadie podía ignorar el brillo de sus ojos. Los ojos de una mujer que acababa de derribar la arrogancia. A un criminal con uniforme, y se paraba firme con una dignidad que no podía ser comprada por rangos o puestos. Mientras tanto, dentro de la comisaría no había ruido. Solo un silencio sepulcral desnudaba a los agentes que seguían parados en su lugar. Dejando el cuerpo de Ramírez tirado inconsciente en el piso frío. No hubo aplausos. No hubo felicitaciones, solo una vergüenza acumulada que perseguiría a cada uno de los que eligieron callar cuando la verdad estaba en juego. Ramírez, que siempre se sintió intocable, ahora se convertía en el símbolo de la derrota de la soberbia combatida por la valentía de una mujer. Y esos policías sabían lo que habían presenciado. Este asunto perseguiría sus conciencias por el resto de sus vidas. Ese día Elena no solo llevaba heridas en su cuerpo, llevaba un mensaje más afilado que cualquier macana, que la valentía no conoce género, rango o posición.
que la justicia puede imponerse. Incluso cuando todo el sistema elige callar, ella se fue con la cabeza en alto, no porque no tuviera miedo, sino porque eligió seguir de pie cuando los demás eligieron agacharse. Y detrás de sus pasos alejándose de esa comisaría, quedó una nota que la historia no podría borrar, que ese día